fecha. Para eso les voy a pedir que bajen el comprimido de la estrategia de resolución de la ficha 27, pero nosotros no vamos a ver divide y vencerás y todas esas cosas que ya vieron con Silvio y que los atormentó el lunes y les mostró el divide y vencerás y el quicksort y toda la mar en coche, porque eso ya cae como análisis teórico y demás, y el quicksort es algo que no le vamos a pedir a ustedes que hagan un final, si son regulares. Lo que vamos a ver es algo mucho más divertido, que es la generación de fractales. ¿Qué significa la generación de fractales? Que en definitiva la idea que vamos a estar trabajando hoy es la siguiente, es hacer eso, ¿sí? Básicamente es una forma de trabajar con recursividad, de poder ver cómo es el recursivo y cómo implica el hecho de usar la recursividad en distintos órdenes, que se le llama, es decir, preorden, posorden y entreorden, cómo nos va a ir generando los dibujitos en una pantalla que se va a usar. Y de hecho, para usar, vamos a usar interfaz gráfica, y para usar la interfaz gráfica vamos a usar un módulo que se llama Tkinter, que ya viene, ¿no? Sí, ya viene como nativo, como parte del Python o del intérprete de Python que ustedes tengan instalados. Eh, la primera consideración que tenemos que tener al trabajar con interfaces gráficas es cómo está compuesta la pantalla, ¿sí? La cantidad de píxeles, o sea, los píxeles que referimos normalmente, y esto lo habrán visto en la arquitectura de las computadoras en este cuatrimestre, es un punto en la pantalla, eso es un píxel. Y las pantallas, a diferencia de como ustedes lo verían en el álgebra, está puesta al revés, donde el eje X es el largo de la pantalla, el ancho de la pantalla, y el eje Y es el alto de esa pantalla. Se pone así porque el borde, el superior izquierdo, es la posición 0, 0, ¿sí? Y a medida que nos vamos moviendo hacia la derecha y hacia abajo es donde tenemos más graduación. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos una pantalla de 800 por 600, ¿sí? La idea es que voy a tener 800 píxeles hacia aquel lado y voy a tener 600 píxeles hacia acá. Y el 800 por 600 es el borde inferior izquierdo, ¿sí? Un píxel es un punto, entonces lo que me dibuja este eje de coordenadas, básicamente, si yo lo junto los puntos supónganse en 800 por 600, que tenemos mayor resolución en nuestras computadoras ahora, es un plano, ¿sí? Y acá entra a jugar un poquito la historia de qué se puede dibujar. Y si yo tengo 4 puntos en el plano, yo puedo dibujar un cuadrado. Si tengo 2 puntos en el plano, puedo dibujar una recta, ¿sí? Lo importante es que si yo identifico los puntos donde quiero dibujar, a partir de ahí yo puedo dibujar la figura que se me cante, básicamente. Y una vez que yo determiné el polígono entre los 4 puntos, porque en definitiva voy a dibujar un polígono, que es un cuadrado, puede no ser un cuadrado, lo que sea, yo le puedo dar relleno, le puedo dar borde, le puedo maquillar, le puedo poner pestañas postizas, puedo hacer lo que quiera con ese subplano y me va a dibujar con un relleno o con una cuestión de vacía, me va a dar más resaltado. Le puedo decir que me dibuje las líneas que juntan los puntos un poco más gruesos, un poco más fino, pero lo importante es que entiendan que tengo una coordenada X, tengo una coordenada Y y la intersección es un punto que en los monitores es un píxel, ¿sí? Para lo demás, es recursión, que es la generación de los gráficos fractales, como yo les mostraba. ¿Por qué? ¿Por qué es importante hacer la recursión, los fractales? Los fractales se toman de la naturaleza, ¿sí? Si ustedes se fijan, la naturaleza tiene serios fractales. ¿Y en qué implica? Que implica que el mismo patrón se va repitiendo de, una, de un dibujo más grande y achicándose infinitamente hasta que ya no se puede distinguir o que se llegó a su condición de corte, digamos, ¿sí? La recursión es eso, la recursión, recuerden ustedes, es el apilado de llamadas de funciones hasta cierto punto. Ese cierto punto que lo que nos lo va a dar es la condición de corte. Sin condición de corte la recursividad no es posible. ¿Por qué? Porque si nosotros le ponemos una condición de corte a la recursividad, nuestro sistema hace puff, ¿sí? Eventualmente le va a aparecer un mensaje de out of memory, o sea,
se me acabó la memoria, hiciste macanas. Lo que tienen abajo son patrones artificiales que se pueden dibujar si quisieran ustedes en distintas composiciones. Y en el tema en la ficha, nosotros vamos a trabajar con uno solo, pero en la ficha ustedes tienen los 4 ejemplos que se ven acá, que si se pueden ver se quedan las alfombras, caleidoscopio, pirámides o triángulos. Y si eso no les gustara todavía, pueden inventarse una mandala con sus abuelas o sus mamis, o con quien sea, y traten a partir de la mandala que hayan hecho con el hilo, traten de dibujarlo en el Tech Inter como lo hicieron y a ver cómo les sale. ¿Sí? Esto es pura imaginación, pura diversión, puro trabajo. ¿Sí? Esto es dejar volar sus mentes y dibujar y agarrar y ver lo que quieran. Pero básicamente esto va a ser llamar lo que se va a hacer es llamar recursivamente. Y si ustedes se fijan, la recursividad está en esta función. ¿Sí? Yo tengo pyramid, lo que me va a ir dibujando es la pirámide que ustedes vieron acá en la presentación. Esta pirámide. ¿Sí? Esto. Es decir, tengo un cuadrado que en los vértices va a tener su cuadrado, que a su vez va a tener su cuadrado, sus cuadraditos, hasta que ya no veamos cuadraditos. ¿Qué recibe la pirámide? Bueno, si yo ejecuto esto, ¿sí? Y ahí permítame que traiga la pantalla, el frame que dibuje, la pantallita que dibuje, porque Python me la pone en la de la notebook, ¿sí? Esto es una pantalla, es una ventana que se le llama normalmente, ¿sí? Donde vamos a dibujar es en esta parte que está acá, déjenme hacer la annotation. Esta parte es donde estoy rayando, es donde se trabaja, qué es lo que normalmente se le llama el canvas, ¿sí? Es el pañol o el panel donde yo voy a estar dibujando. Entonces, si ustedes se fijan, todo mi modulito arranca con un render, ¿sí? Y el render básicamente lo que hace es, lo primero es, me crea el root. ¿Qué es lo que es el root? Es decir, me crea una instancia del TechInter para que yo pueda empezar a dibujar en mi paño. Básicamente lo que hace esto es crearme una ventana, ¿sí? Esta ventana, ¿sí? Esta ventana que yo tengo acá redimensionándola en distintas cuestiones, es esta función constructora, ¿sí? Básicamente, esta ventana es esta función, ¿está? Y si ustedes se fijan, yo después a esa ventana le di el título de pirámide fractal. ¿Estamos? ¿Qué otra cosa es importante respecto de acá? Lo que yo obtengo es el width y el height, es decir, el width habíamos dicho que son las X y el height habíamos dicho que son las Y del sistema cartesiano. X, Y. Después ajusto que esto le voy a decir que sea que la pantalla esté maximizada en donde se esté ejecutando. Y después lo que yo creo es el lienzo o el canvas que yo les voy a decir. Es decir, voy a decir a la ventana principal, agrégamelo con la mayor cantidad de píxeles en X y la mayor cantidad de píxeles en Y posibles, que me crees el paño. ¿Sí? Y me dice que se va a empezar a dibujar a partir de la columna y la posición 0, a partir de acá, del borde superior izquierdo de mi pantalla. Lo que hace después es básicamente se fija dónde está el centro de la pantalla, es decir, el medio. ¿Sí? Yo busco el centro de la pantalla. Y después, ¿sí? Lo que yo voy a decir es que el máximo del cuadrado va a ser una 12ª parte. Y le meto. ¿Sí? Esto llama la primera función acá. ¿Sí? Fíjense que esta pirámide es recursiva. ¿Por qué? Porque se está llamando en forma recursiva 4 veces. ¿Sí? 4 veces. ¿Sí?
¿Cuándo va a parar? Es cuando el cuadrado, el radio del cuadrado que quiero hacer, digamos, sea 0. Si esto es mayor a 0, va a seguir dibujando, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, ¿sí? Se van a hacer llamadas recursivas y se va a ir se va a llamar tantas veces a la izquierda, ¿sí? Hasta que la R de 0. Después se va a llamar a la derecha y así sucesivamente. Voy a hacer siempre llamadas recursivas y en cada llamada voy achicando el R a la mitad. Yo empecé en 12, ¿sí? Mi cuadrado va a ser 12, después va a ser 6, después va a ser 3, después va a ser 1 y después va a ser 0. Cuando sea 0, va a subir y va a empezar a dibujar. Va a hacer la espira de llamada y va a llamar a este cuadrado que está acá. Y va a ser recursivamente. Y cuando volvió, va a llamar a este de acá. Y cuando volvió, va a llamar a este de acá. Y así sucesivamente hasta que llegue a este square. El square es el que efectivamente me va a dibujar a mí el cuadrado, ¿sí? Me crea un rectángulo, me dice con qué va a ser dibujada la línea y cuál va a ser la llamada. Si yo no le pusiera nada a esto, si yo agarrara y comentara el dibujo del cuadrado, lo que obtendría sería la nada misma, ¿sí? Yo no tengo nada, ¿sí? ¿Se fijan ustedes? Yo no tengo nada en mi square. ¿Qué pasaría si yo recursivamente, yo le pongo acá y le clavo y le digo, bueno, no me llames a ninguna otra función, pero dibújame el cuadrado? Es decir, que eventualmente el X, Y y R van a tener ciertos valores. Esto es para ver lo que me está dibujando. Y si ustedes se fijan, me dibuja un rectángulo. Y me dibuja el rectángulo como yendo hacia esa parte, hacia el fondo, ¿sí? Algún valor va a tener X y R. ¿Qué valores van a tener? Y van a tener siempre empezando en el punto medio de la pantalla y a partir de ahí se va a ir achicando. Si ustedes se fijan, y si queremos verlo, lo podemos ahora, en vez de agarrar, lo podemos debaguear. En este punto, fíjense que en la primera llamada que hace, mi valor que pasa sería el radio de 113, X e Y. Toma esos valores, ¿sí? Si yo lo ejecuto de nuevo, y le digo, bueno, invocate de nuevo, fíjense ustedes que se tomó 56. Y al X, ¿sí? Yo le dije, caete más acá cerca del 0. O sea, lo que yo hago con la X lo arranco en un punto, supónganse acá. Y cuando lo resto le digo, bueno, hace un saltito más hacia la izquierda. Y allí hacete un saltito más hacia abajo. Entonces ahí voy buscando y dibujando los puntos, ¿sí? Lo que yo le digo acá básicamente es cuál es la posición inicial donde yo quiero que me dibuje el cuadrado, ¿sí? Entonces, después le digo acá en el square, para el paño que yo tengo creado, que yo tengo definido, para el paño que viene por parámetro, en este punto dibujame con ese radio. ¿Qué significa dibujarme con ese radio? Cuando se dibuja un rectángulo, y ahí Jorge me vas a ayudar seguramente, yo le paso el punto y el radio que quiero hacer, dibujo un círculo imaginario y adentro del círculo le meto el cuadrado. No sé si te haré agrado, Jorge. Digamos, el cuadrado está al borde del círculo. No Al dentro borde del del círculo, círculo. vos le das el extremo superior izquierdo y le das el extremo inferior derecho Y te lo y te genera dibuja. un rectángulo en esas, En esas buscando esos dos puntos. en esos dos puntos. ¿Sí? Acá no se los dimos, ¿sí? De todas maneras, le estamos dando el X, el Y, ¿sí? Pero si ustedes se fijan, en cada ejecución,
perdón, en cada ejecución, ¿sí? Estoy llamando recursivamente y nunca llegué acá, ¿sí? ¿Cuándo llego acá? ¿Sí? Cuando el R, ¿sí? El R sea 1, ahora, y acá ya caí. ¿Por qué? Porque ya volvió, ¿sí? Con el R0. Ya dejó de hacer un R mayor a 0, ¿sí? Y acá empiezo a dibujar el cuadrado. ¿Cuántas veces voy a dibujar el cuadrado? Fíjense, llamé a 1, a 2, a 3, a 4, y el 5, 6, y ahí está, y dibujó, ¿sí? Noten, ¿sí? Cómo se fue haciendo, ¿sí? La exploración. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 llamadas. ¿Está? Yo recursivamente fui entrando al dibujar el pirámide, a dibujar la pirámide, hasta que me llegó el R sub 0. Cuando llegó el R sub 0, me volvió al anterior, me volvió al anterior, me volvió al anterior, y por cada vuelta que pasía me empezaba a dibujar el square. ¿Sí? O sea, cuando R me valió 1, me llamó acá, pero como R valió 0, me dijo no voy a hacer nada, y para R1 me dibujó el primer cuadrado, bien chiquito. Volvió y me dibujó el cuadrado un poco más grande. Volvió, me dibujó el cuadrado un poco más grande, y así sucesivamente hasta buscar mi cuadrado original, cuando R valía todo lo que valía, que era como 113 o algo parecido. Obviamente, yo jugando con esto, yo puedo decir que me empieza a dibujar los cuadrados en distintos puntos del paño, y si yo dejara esto así como está, de querer comentarlo, ¿sí? Fíjense la figura que me genera, ¿sí? Me dibuja todos los cuadrados hacia a la izquierda, todos los cuadrados hacia la izquierda abajo y todos los cuadrados hacia la derecha. Y así recursivamente, ¿sí? Me genera como un triángulo, ¿sí? En base a los cuadrados, ¿sí? Respetando siempre las llamadas recursivas. Lo importante acá es que hasta que esto no llegue a 0, al R0, estos no se van a ejecutar. Y después se van a ejecutar estos y estos, de tal manera que cuando yo empiece la vuelta, después voy a empezar a escribir los cuadrados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces yo dibujo los puntos donde voy buscando los lugares de los puntos que quiero correr, y después dibujo los cuadrados. Noten que siempre digo después dibujo los cuadrados. Cuando digo que hago después el dibujo, lo que yo estoy diciendo es que voy a hacer un recorrido de post-orden. ¿Sí? De post-orden. ¿Por qué? Porque primero busco la posición y después hago algo. ¿Sí? El otro recorrido que ustedes tienen y el resultado del recorrido en post-orden es lo que les aparece a ustedes acá en la pantalla, en el dibujo original. ¿Sí? Después, obviamente, acá ustedes pueden dibujar y pueden hacer la magia que ustedes quieran, pero noten que me dibujo primero el cuadrado este y lo fue dibujando esto tiene que ver como que lo dibuja de lo más chico a lo más grande. Entonces, me dibujó 4 cuadraditos y arriba de eso me dibujó 4 cuadraditos en 4 puntos, y arriba me dibujó 4 cuadrados más grandes. Y así va haciendo, y así lo va haciendo, y así lo va haciendo hasta que me dibujó estos 4, y sobre ese 4 me dibujó este. ¿Sí? Es la forma en que se va armando la pirámide. Obviamente, yo le puedo dar distintos colores con el outline y el fill, que eso ya después vamos a estar jugando. Pero ¿qué pasaría si yo quisiera decir, bueno, empecemos a jugar un poco más? ¿Qué pasaría si yo quiero hacer algo parecido a esto? Bueno, algo parecido a esto ya lo estuvimos viendo, ¿sí? Básicamente, yo dejo de dibujar cuadrados, ¿sí? Yo dejo de dibujar cuadrados y obtengo estas cuestiones. O sea, si yo manejaba y empezaba a comentar el inferior izquierdo, no, el inferior izquierdo lo dejo, el inferior derecho no. Si yo lo digo así, por ejemplo, ¿sí? Posiblemente lo que yo quería agarrar sería este de que está acá. A ver si eso es cierto. ¿Sí? Y si yo lo traigo,
efectivamente es el que yo quiero buscar. Dibujo los cuadrados a partir del punto inferior izquierdo y el punto superior derecho. ¿Qué pasaría si yo le quisiera cambiar el color? Bueno, le podemos poner un color, por ejemplo azul, red, y el outline que sea red también, es decir, que dibuje todo rojo. Y cuando dibuja todo rojo, lo tengo ahí dibujado en todo rojo. O si ustedes quieren, le dicen, no, bueno, pero haceme el black, que sea el color de la línea, ¿sí? Y si ustedes se fijan, ¿sí? Yo tengo en color negro. Y con el width, lo que yo doy es el valor del outline. Entonces le puedo poner que es un width de 3, supónganse, y lo que me va a dibujar es una línea de contorno mucho más gruesa. ¿Sí? Entonces, de esa manera, ustedes pueden dejar volar su imaginación y van a ver que cómo se trabaja recursivamente, ¿sí? Hacia el infinito y más allá vendría a ser esto, con este dibujo o con este pequeño módulo que preparó la cátedra para poder explicar el tema de recursividad en algo que sea muy práctico y muy visible. Así como yo tengo esto, ahorrándome ciertos puntos, yo dibujo ciertas partes de la pirámide. Pero ¿qué pasa si yo quisiera agarrar y empezar a hacer algo que no sea tan simple? ¿Sí? ¿Cómo hacemos algo que sea parecido a esto? ¿Sí? ¿Dónde dibujarían ustedes el cuadrado para que le aparezca, por ejemplo, este paño? ¿Sí? Este paño. ¿Dónde lo dibuja? ¿Cómo dibujarían ustedes el cuadrado para hacer ese mandala? ¿Sí? Y ahí los escucho por el chat y juguemos un poco a ver cómo les va. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo lo muevo acá? Estoy probando, ¿no? A ver lo que me dio. Ajá. No, no es que quiera hacer el suspenso, es que quiero traerme la pantalla. Ajá, caramba, ¿qué pasó? Me fue dibujando primero me fue dibujando primero los cuadrados más chiquitos, ¿sí? ¿Parecido o no es parecido? ¿Es lo que estábamos buscando o no es lo que estábamos buscando? Las líneas son blancas, a ver. Entonces pongamos acá las líneas en blanco. ¿Y es parecido o no es parecido? Mm, ¿Es o no es? Me parece que es más parecido a este, ¿sí? Que a este, ¿sí? Bueno, ahí va queriendo, dicen ustedes. En realidad es más parecido a este que está acá que a este que está acá, ¿sí? Si yo le pongo en yellow, como estaba antes, ¿sí? Lo que yo obtengo es el de la derecha, ¿sí? ¿Sí? Si ustedes se fijan, este de la derecha es un calco a este que está acá. Bueno, cuando yo dibujo mi cuadrado al principio, ¿sí? Antes de hacer todas las llamadas recursivas, eso se está diciendo que estamos haciendo un recorrido en preorden, ¿sí? Entonces, al final es posorden. Al principio es preorden, ¿sí? Primero dibujo el cuadrado
y después busco recursivamente los próximos puntos. Y por cada llamada, primero dibujo el cuadrado y después hago recursivo. Entonces, si ustedes se fijan, yo primero hago los cuadrados chiquitos, después los cuadrados más grandes y así sucesivamente hasta que genere el cuadradote. ¿Sí? Hago el cuadrado grande primero, después los cuadrados más chiquitos, los más chiquitos y así sucesivamente. Es por eso que obtienen este patrón. ¿Sí? Lo último que se dibujan son los que antes estaban en la base, o sea, los más chiquitos de todos. Con lo cual, primero dibujo y después busco. Y voy haciendo de lo más grande a lo más pequeño. Con el postorden, yo lo hacía al revés, de lo más grande a lo más pequeño. ¿Sí? Porque primero estoy llamando recursivamente y después voy dibujando. Y queda otro. ¿Cuál es el que quedaría? Si yo tengo preorden y postorden, ¿cuál estaría quedando? En medio. ¿Sí? Acá, al medio. En medio, en realidad, en medio, ¿sí? En medio es entreorden. ¿Sí? Estos recorridos ustedes los van a ver más adelante, ¿sí? Cuando, por ejemplo, vayan a una de las materias electivas de tercer año y vayan a ver una hermosa estructura de datos, ¿sí? Que son no lineales, llamadas árboles binarios o grafos. Las dos son no lineales. Los árboles binarios son más claros al respecto. ¿Por qué? Porque para hacer estructuras no lineales, lo único válido para recorrerlas es la recursión. ¿Sí? Y ahí entra una cantidad de estrategias que escapan esta materia que van a ver en esa electiva. Pero básicamente, el postorden busca la posición, después sube, busca la posición, dibuja, después dibuja, sube, dibuja y así va haciendo. El entreorden es al revés. Va, dibuja, dibuja, busca la posición, dibuja, busca y así. Y el entreorden es lo que lo hace más ordenado. ¿Sí? El entreorden lo que va haciendo es, va dibujando en la posición exacta que queremos que dibuje. Entonces, cuando yo obtengo el mandala en entreorden, ¿sí? Lo tengo de esta manera. Pero esta manera, ¿sí? Esta manera no es esta que acá. ¿Qué pasó? ¿Qué me faltó? Esto me dibujó una parte nomás. Bueno, hay que empezar a jugar a ver en dónde colocan ustedes la llamada de entreorden. ¿Sí? Porque puede ser en el medio de cualquiera de estas cuatro llamadas para dar este efecto de la. Y empecemos a jugar. Y esto es por descartes. Le caemos ahí. Tal vez. Sigue estando. No sigue estando correcto. ¿Sí? Como que le faltó. Entonces, pongámoslo acá. A ver. No. Y acá ya lo haría preorden. Y acá me perdí. ¿A dónde lo tengo que poner para que me dé eso? Y este no me acuerdo. Me mató. ¿Vos te acordás, Jorge? A ver que ando chiquiato. Déjame que lo mire. No. Es un entreorden, pero no me acuerdo. ¿En dónde va el entreorden? Porque si lo pongo ahí, byte. No, ese no es. ¿Ven? Eso pasa por no recordar las cosas en dónde lo vamos a poner.
o es directamente preorden. Y yo me estaba confundiendo. No, no es preorden. Bueno, yo se los dejo a ustedes para que dibujen y fíjense dónde les puede dar, porque tampoco es posorden, porque en original y no creo que haya que dibujar 2 veces porque me muero. A ver si hacemos esta marca, esta cochinada, que lo que da cualquiera. Sí, no. Ese no me acuerdo de dónde se pone para este, pero sí ya hemos visto los 3 recorridos, ¿sí? En las gráficas no tan simples, en lo que es toda la parte de haciendo los distintos niveles, yo le digo preorden, le digo postorden, o depende de donde ponga, entre medio de las llamadas recursivas, no importa cuál lugar, eso se va a llamar entreorden. Y lo que va a dibujar es una parte, va a ir dibujando a medida que se vayan generando las cuestiones, ¿sí? Y se va a poder ir haciendo lo que como se va trabajando, ¿sí? Si ustedes se fijan, esto el cuadrado se dibuja de esa manera. Bien. Del gráfico, Germán, parece que los cuadrados de la base están más separados, no están superpuestos. Puede ser. Pero bueno, se los dejo para que jueguen ellos ahí, para que dibujen, hagan volar su imaginación respecto de esto. Lo importante es que se queden, ¿sí? Cómo se usa la recursividad, un ejemplo práctico, ¿sí? Y lo que queríamos dejar en claro acá es cómo se hace el postorden, cómo se hace el preorden y cómo se hace el entreorden. ¿Y por qué es postorden? Porque primero hago todas las llamadas recursivas y después dibujo lo que tengo que dibujar. Preorden porque primero dibujo y después hago las llamadas recursivas. Y entreorden es cuando dibujo entre llamadas recursivas. ¿Sí? Así como yo estoy diciendo dibujo, uno puede decir buscar. Si yo digo preorden, primero determino si es el elemento y si no busco. En postorden busco en el elemento hasta que lo encuentre y si es ese lo devuelvo. Y en entreorden llamo, busco y llamo, ¿sí? Pero eso lo ven después. Y ustedes después acá, ustedes pueden empezar y agarrar y empezar a jugar con estos valores cuantas veces ustedes quieran, ¿sí? Haciéndolo más grande, más chicos, más derechos, más como ustedes deseen, ¿sí? Pueden comentar una o varias de estas o pueden dibujarlo en distintas formas, ¿sí? Eso ya queda al criterio de ustedes, cómo lo quieren hacer en preorden. Por ejemplo, algo que no hicimos, si quisieran, yo puedo decir, dibújamelo así y agarrame y comentame esta línea y comentame esta línea y van a ver y vean el dibujo que les sale, ¿sí? Y tienen el dibujo como les va saliendo, cómo les va jugando, qué es lo que les va a estar construyendo. Después de eso de ustedes ya queda a criterio de ustedes qué tanto quieren dejar volar la imaginación. Mucho más para ver en la clase de hoy no vamos a tener, con lo cual vamos a tomar el resto de la clase, ¿sí? Para lo que sería el cuestionario. No, esto no es. Esto es laburo. ¿Dónde está? Tantas ventanas abiertas acá, justo acá. ¿Sí? Para trabajar con el cuestionario que es el 27. Pero no vamos a hacer todo el cuestionario, sino que vamos a hacer una parte del cuestionario. No. No quería ver esto.
Para papam, param, papam. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Sí? La idea de esto es no yo resolver este cuestionario con respecto a Ackermann y todas las cuestiones otras, pero podríamos trabajar, por ejemplo, con esta pantalla, con esta pregunta. ¿Cuáles de las siguientes son ciertas en relación al sistema de coordenadas de pantalla? Y pueden seleccionar más de una. Bueno, díganme ustedes cuáles serían las correctas. Vamos, empecemos a participar. No vale soplar, Jorge. Nunca, nunca. ¿Y qué onda? Ah, las filas A y C, dice uno. Ok, las filas de pantalla o de ventana con número de orden más bajo se encuentran más cerca del borde superior que las filas con número de orden más alto. Concuerdo, A y C. Ok, el origen del sistema de coordenadas se encuentra en el punto superior y izquierdo de la pantalla. Ok, el origen del sistema de coordenadas se encuentra en el punto inferior y izquierdo de la pantalla de la ventana que se esté usando. Inferior, superior. Ok, A y C. Ok, estamos de acuerdo. A y C. Bien. Sí. No les voy a marcar porque no voy a hacer el intento yo. A ver cuál es la tercera. Una gráfica de una función. Como se muestra aquí. El siguiente programa está pensado para generar la gráfica, pero dejando la función Canvas sin hacer. Ok. ¿Cuál de las siguientes se podría decir que son las... Y analicen la función Canvas que les aparece? A ver, así como tiene una función que se llama create rectangle, que crea un cuadrado, create line crea una línea y create oval crea un círculo pequeño, ¿sí? Entonces, acá ustedes me dirán cuál de las cuatro posibles son las válidas, los válidos ejes. ¿Qué dicen ustedes? Ah, pero una papita. Está fácil esta. No se vale así. Por ejemplo, create line es una función y si ustedes le ponen dash va a crear la línea puntuada, ¿sí? La línea de puntos. Guarda con eso. Y las curvas se refieren a esta parte de acá, el que une los dos puntos. Esas serían las curvas. Los puntos son el create oval, ¿sí? Se crea un círculo dando los cuatro puntos donde quieren generarlos y se dibuja el círculo que contiene ese rectángulo. Y allá va, ¿sí? Entonces ustedes, la C dice uno, a ver, fill black, fill blue, ok.
parece ser cierto. ¿Por qué es cierto? Porque claramente los puntos no son rojos y eso invalida la D. Las líneas son negras, con lo cual invalida el orange. No hago líneas de puntos, con lo cual invalida esto. ¿Sí? Más o menos por descarte, la línea pregunta C, en la pregunta la opción C, o donde aparezca, porque recuerden que las opciones, ¿sí?, aparezcan mezcladas, donde vean ustedes que las líneas son blancas, el rellenado de las curvas es azul y los puntos son azules, completamente azules, sin bordes, ahí tienen la respuesta. Ok. ¿Qué más? ¿Qué otra? Ajá, con los botones. El button, o sea, recrea el canvas. Button. Bueno, más o menos la misma lógica. ¿Cuál dicen ustedes que van? Vamos, che. Ahí Nicolás dice que está más al tanto con las integrales. A ver, ¡Oh! la integración con parte, ¿cómo está? U por el diferencial de Ah, B. no, no ¿Cómo me es? digan. ¿Hoy tienen la prueba de análisis matemático o tuvieron la prueba de análisis matemático? Tuvimos, con razón veo 23 nada más hoy, Jorge. Le han exprimido el seso con las integrales no definidas, indefinidas y demás historias. Regla de Barrow, Oh, por Dios. integral de Riemann. Mm. Área, el área del integral de un área. También, mirá vos, les dieron duro y parejo. Me dieron duro y parejo. Ok, ok. Bueno, entonces, ¿qué hacemos, Jorge? Porque no veo que estén muy participativos. Y yo te propongo, si querés, copiar una de esas opciones en PyCharm y fíjate lo que sale. Ahí va, ahí va. ¿Qué tal? ¿Vamos a hacer eso? Vamos a copiar esta, por ejemplo, acá. Em, Vamos a hacer esto acá. Eh, ya que tenemos el canvas, el render, lo vamos a traer acá. Y en vez de llamar al pyramid, vamos a llamar al button. Obviamente esto en el parcial 5 no lo van a poder usar, pero en sus casas para resolverlo lo pueden usar tranquilamente. A ver qué me da. Oh, No lo vemos nosotros, ¿eh? no, ya sé, ahí va. No, no es esa opción entonces. Sí me lo dibujo, el verde blanco, el borde gris, pero no me dibujo el botón. ¿Sí? Entonces, este no es. Ese no es. Así de una. A ver, a ver si supongo cuál es yo es ese. Ah, me la juego por este. Me la voy a jugar por este. Así de una. Vengo, lo copio, lo ejecuto de nuevo. No, me la jugué mal. No, no es ese tampoco. Ah, no, no. Y así, vamos a ver el otro.
Vamos por descartes entonces. Le tengo una fe bárbara a este. No sé. A ver. Tiene que ser ese. Ahí está. A ver. No, la fe no me salió. Me lo dibujo rojo. En fin. Bueno. Ufa. ¿Cuál sería? A ver. A lo mejor estoy usando el canvas equivocado. Y debería tener que agregar otro. No. Mira, vos no me agrego. Add. Dame un segundo que vamos a hacer esto. Vamos a hacer new Python file y vamos a hacer tones.py. Sí, maestro, dale, malondón. Vamos a ver el render que hizo el profe en su pregunta acá. Vamos a hacer así. Vamos a traer acá. Ok. Y vamos a ver entonces. Capaz. No sé. Vamos a ver. Vamos a agrandar. Vamos a ejecutar. No, tal vez sí, tal vez no. Hay que ver la gráfica que genera el profe ahí. Esto le pone una parte nomás de cómo debería dibujarse el botón. Y yo diría que la que gana es la opción A, que es la que tiene los bordecitos blancos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Claramente la mente de los muchachos no está acá, Jorge, hoy. Claramente, capaz hay un problema de comunicaciones. A ver, para escribir algo en el chat. A ver, una vez una vaca herida. Ahí está. Si te llegó, la comunicación funciona. Sí. Y si rindieron el análisis Análisis matemático, la tienen que entender esa. Ay, Dios. Bueno, no torturemos más a esta gente. Me lo pueden explicar, nunca lo entendí. Bueno, todo tuyo, Jorge. Te metiste en el baile. Integración por partes. ¿Cuál es la fórmula de la integración por partes? A ver cómo andan, muchachos. Ese programa de análisis matemático. A ver si realmente U más B y eso. Hay un U, hay un B. Ahí tiene una vaca y el eso que es lo que se haría. Ay, A no puedo ver cómo evitar. andamos. Hay una B. No nos tomaron demostraciones. No, pero no demostraciones para acordarte, porque Para acordarte, pues tenés que resolverla. Ay, Dios santo. tienen que Bueno, acordarse, fíjense las primeras letras no es una vez, es un día. Un día vi una vaca vestida de uniforme. Porque la integral de U por el diferencial de B es igual a U por B menos la integral de B por el diferencial de U. Y ustedes lo saben mejor que yo, a esta obviamente. altura. A esta altura no me pongas una integración por parte, porque me agarran las partes y me matan. Sí, pero no es una vez, es un día. Un día vi una vaca vestida de uniforme. Bueno, estamos entonces, ya no los tenemos acá claramente después de análisis matemático, menos me iban a entender la recursividad. Cortamos por hoy entonces y nos vemos el jueves que viene. Jorge, a vos te veo mañana. Nos vemos mañana. Ahí Gerdina
Santiago Robero Sí. nos dice una pregunta fuera de AED. Dale, ¿qué pregunta querés hacer? Hola, profes. ¿Tienen dama que Horas. hable por acá por el micrófono? No, ninguno. Esta No, altura del año, este es. ninguno. No, no es muy relacionado, pero es un tema. Se nos dio la idea de hacer como un programa, por ejemplo, que, qué sé yo, que nos diga cada cuánto suben un mensaje a autogestión, por ejemplo, o cosas así que estén relacionadas con la web. ¿Qué módulos se pueden aprender para hacer eso? La programación web es toda una cuestión. Pasa que la página va por un lado, pero por detrás de esa página hay todo un enjambre de módulos, por así decirlo, que tocan cada una de las partes. Eh, por ejemplo, cada cuánto se sube un posteo, cuántas respuestas tiene un posteo en el foro, o cosas por ese estilo, normalmente no se hacen del lado de la programación web. De la programación web vos vas a obtener ese resultado y lo vas a dibujar. Eh, por detrás va a haber toda una que se llama una capa de servicio, que ya lo vas a ver en la materia de diseño de sistema en tercer año, donde vos armas todo un enjambre de cosas que se llama arquitectura, ¿sí? Que vas a tener servicios que te van a dar distintos valores, distintas cosas que vos vas a terminar dibujando. La parte, sí, sí, eso más o menos lo que decís vos, Jardina. Eh, Va a haber cosas en base de datos, va a haber cosas que vas a tener que traer las bases de datos, vas a tener que procesar, que básicamente lo que hacemos nosotros hoy en día en el algoritmo de estructura de datos es decirte, bueno, carga una estructura de datos, un arreglo en memoria. En el futuro, vos vas a decir, bueno, pero yo no voy a pedir al usuario que me cargue esos datos. Yo los voy a tener en un archivo físico que se llama base de datos. Los traigo, los proceso y se los paso a quien me los está pidiendo para que los dibuje. ¿Sí? Eso es como se trabaja normalmente. Con las herramientas que vimos hoy en AED, y no vas a poder hacer eso. ¿Sí? Pero calma, ojo al piojo. La idea es, esto de la AED es introductorio. Ya después vas a ver el año que viene, en segundo año, cuando me vuelvas a ver la cara en alguna, no sé dónde va a ir a parar, pero me podés ver la cara en 3 lugares distintos, cómo armar el programa desde otro punto de vista totalmente diferente. ¿Sí? Por ejemplo, dejáramos de tener funciones para tener objetos, por ejemplo. ¿Y qué es lo que es un objeto? Y bueno, ahí te lo vamos a explicar y todo lo demás, que no me voy a meter ahora a meterme el lío. Pero lo que vos estás preguntando básicamente es cómo sacar métricas y cuestiones así. Eso se hace con un proceso de muchos datos que están generalmente guardados en base de datos y a partir de ahí se hace todas las cuestiones. Para hacer chupamedia, mi señora, por ejemplo, es ingeniera, es programadora también. Ella está haciendo un sistema que lo que hace es usar las APIs de Facebook, de LinkedIn, de Instagram, de Twitter, y hace toda una minería de datos, por así decirlo, hace toda un análisis de datos de ver cuántas reacciones tuvo una publicación, cuántos comentarios tuvo, cuántas respuestas tuvo ese comentario, y así ese tipo de análisis loco, y después terminan en la web dibujando un gráfico. Sí, no es ciencia de datos. Ciencia de datos es otra cosa totalmente distinta, otra locura totalmente distinta. Van a ver que nuestra profesión es locuras por todos lados. Con Jorge tenemos la locura de programar. Por ahí la minería de datos, o la ciencia de datos es la locura de programar para aplicar estadísticas a gran cantidad de datos que se sacan de la web. Hay otras locuras que es manejar base de datos. Algunos son locos, más locos, y dicen, a mí me gustan las cosas que yo pueda agarrar, entonces se meten con computadoras, con cables y hacen redes de información y trabajan en cosas por el estilo. Hay de todo. La carrera lo que te da es el puntapié inicial y vos a medida que vas avanzando en la carrera, vas viendo la especialización que vas a querer hacer. Y ahí va, sí, tal cual.
recién en tercer año podemos decir que pueden armar un sistema como el que me planteaban recién, de ver cuánto tiempo está caída las máquinas de la facultad, o cómo interacciona, o cómo dibujar una página web y trabajar. Recién por ahí lo van a ver, ¿sí? Pero para llegar a ese punto tienen AED, que es el puntapié inicial de cómo se arma un programa, de cómo se piensa lógicamente la resolución de un problema. Después ven en segundo año cómo se empieza a esquematizar el sistema a partir de idealizarlo. Sí, todo es bueno para aprender. HTML es una tontera, no es un lenguaje de programación. No hagan que el profe Jorge le dé un infarto, por el amor de Dios, chicos. Sí, sí, por favor. HTML no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de marcado. Es decir, yo a un texto plano le pongo marcas para que me lo interprete el navegador y se dibuje. Pero vos a hacer las marcas le puedes dar lógica de programación con lenguajes de frontend que se le llaman, que son JavaScript. Y todo conocimiento que ustedes pueden agarrar de acá hasta que se reciban es inversión a futuro, chicos. HTML, JavaScript, ver objetos, a profundizar sobre Python si quieren hacer ciencia de datos. Todo es ganancias, todo es inversión ahí para su carrera. Bueno, claramente, están ustedes en una carrera que tiene una altísima exposición, una altísima salida laboral. Siempre faltan manos. Siempre faltan manos. Por eso cualquier cosa que ustedes aprendan de acá hasta que salgan, o inclusive antes de que salgan con el título, es inversión, y pueden encontrar laburos en pymes, pueden encontrar laburo como freelancer, pueden encontrar laburo en empresas que son más grandes. Laburo hay y de sobradas. Por ejemplo, yo trabajo en una empresa que de capitales rusos para un cliente de Estados Unidos. Jorge habla egipcio y lo contratan. El profe Felipe trabaja en sistemas grandes. Por ejemplo, el profe Felipe hizo todo el sistema nuevo de electoral para la facultad. Además, es arquitecto del sistema. Hay web. Hay de todo, muchachos. El mundo está tan globalizado para nosotros que nosotros no tenemos fronteras. Si ustedes van a decidir hacer freelancing, como dice ahí Nicolás, el plus, la mejor inversión que pueden hacer hasta el momento, además de los conocimientos técnicos, inglés. Sin inglés no se va a ninguna parte. Ustedes aprenden inglés y el mundo se les abre. ¿Sí? Si no tienen pensado estudiar inglés, empiecen a considerarlo muy seriamente y arranquen. Ahí puedo diferir, Jardina. Para mí el español en todas sus variaciones es más hermoso porque tenemos formas más elegantes y más pintorescas de decir las cosas. El inglés es más directo, es más seco. El español es más romántico, podríamos decirlo. Pero bueno, son gustos. Y el inglés, si querés, bueno, eso es lo que lo hace tan difícil. Creo que ya he hablado demasiado, pero, o sea, cualquier conocimiento de armado de páginas web en HTML, programado de web, en base a lo que han conocido, o sea, todos los lenguajes de programación tienen sus cosas dando vuelta y sus conceptos basados en paradigmas, que se le llaman. Nosotros ustedes vieron acá en primer año el paradigma estructurado, ¿sí? ¿Les pueden servir como puntapié inicial? Sí. ¿Pueden hacer cosas con el paradigma estructurado? Sí. Pero van a empezar a leer cosas por ahí que digan objeto de acá, objeto de allá y qué sé yo. Y ahí donde les digo yo, esperen segundo año siempre, cuando vean el paradigma orientado a objeto, con esta cara fea, o con alguna otra que le toque igualmente de fea, ¿sí? Van a agarrar y van a entender más, y ahí sí se pueden meter de lleno a aprender cosas o a leer cosas. De todas maneras, sí da para aprender objetos en vacaciones mientras estás en la pileta, te lees un par de cosas del paradigma. De todas maneras, con lo que ustedes conocen, más lo que ustedes pueden leer, van a poder entender las cuestiones. La programación es esto, ¿sí? En definitiva, la programación es en algún punto tomar decisiones, en algún punto iterar, en algún punto recorrer sobre una estructura de datos. Cómo lo hacen es particular de cada lenguaje. Si ustedes tienen una muy buena base de programación, no importa el lenguaje que venga, lo van a poder hacer, porque van a entender qué es lo que está por detrás de eso.
¿sí? Es eso nada más. Siempre, siempre después de la tormenta viene el sol. Y lo importante es nunca bajar los brazos. No importa cuántas cachetadas te peguen las integrales, resolver la integral para al próximo paso. Y así. Se le gana la carrera por tosudez y por viveza y por inteligencia. Por ejemplo, álgebra, si vas a hacer desarrollo de gaming, de juegos, es fundamental. Física, ni hablar. Para el gaming, la física y, la álgebra, y el álgebra. El análisis matemático no sé si te sirve tanto en el día a día, pero sí te sirve porque te abre la mente. Te abre la mente a un pensamiento más analítico de las cosas. Por ejemplo, las ciencias de datos te usa mucho el tema de las estadísticas. Para el software de base de datos, y no te va a servir para el día a día. En realidad, el análisis matemático no te sirve para el día a día para nada. Pero sí te sirven para armar un pensamiento y para abrir la mente, para ver los problemas de distintos ángulos. Bueno, ¿tienen alguna otra duda, alguna otra cosa que quieran o quieren que lea el profe Jorge en el egipcio? Te estoy jodiendo, Jorge, sé que no lo hablas. No, no, pero tengo la cara. Que no me dejen salir, van a decir uno de los nuestros. Bueno, ahí tienen el ejemplo. Por ejemplo, el profe trabaja con una empresa para África, yo trabajo con una empresa para Rusia, para Estados Unidos. O sea, hay trabajo por donde ustedes quieran verlo y con lo que ustedes quieran hacer. Eso no es problema. Así que bueno, es a no bajar los brazos y que una integral no sea la caída. No, por favor, para eso estamos también. No solamente para enseñar a if y force. Nos vemos el jueves que viene. Esperemos que con el profe Felipe. Pero si no, ya. Sí, ¿qué necesitas, Noé? Dale. Noé, ¿se fue? Perdón, estaba en la computadora porque no Ah, tengo... está bien, está bien, está bien. Decime, ¿qué es lo que necesitas que entender? Nada, es porque tienen el tiempo ahora. Si puedes explicarme cómo funciona la lógica de las matrices de conteo, porque por más que las haya usado, no las sé, no las entiendo. Y es como que yo sé que debería haberlo aprendido hace como 2 meses, no me acuerdo cuándo, pero nunca la entendí. Está bien. La lógica de las matrices de conteo. Te lo voy a Sí, o sea, dibujar. Te lo voy a dibujar. algo vi leyendo las fichas de que a veces puedes iterar sobre los registros y no sobre los índices. Pero no entiendo ponerle cómo se supone que la matriz entiende que a veces vos tenés que, para contar uno, cuando algo coincide, no entiendo la Vamos a lógica hacerlo, detrás de... vamos a hacerlo simple. Suponete que yo tengo un registro, un arreglo de registros. ¿Sí? Déjame que te lo digo. Porque gráficamente muchas veces las cosas van más sencillas. Suponete que el registro se llama. En el parcial que te tocó, ¿te acordás lo que te tocó? Bueno, no importa. Ah, Suponete que se llama artículo. Y el pero artículo no, tiene un código, tiene un nombre, tiene un precio, ¿sí? Tiene una familia de artículos que le vamos a poner que sea un valor del 0 al 15, suponete que va a ser eso. Ay, por el amor de Dios. ¿Sí? Del 0 al 15. Y una marca que sea del 0 al 9. ¿Sí? Entonces, suponete que vos vas a tener lleno esto acá. Lo que me interesa a mí, suponete es. eh, Esto era. No, suponete que vos acá tenés el 2, el 1, el 3, el 2, el 1, el 6, el 7, el 3 y el 9. Y acá tenés el 0, el 2, el 1, el
4, el 5, el 2, el 1 y el 7 y el 9. ¿Sí? Una matriz de conteo. Suponte que yo te diga a vos, quiero que cuentes cuántos artículos hay por cada familia y marca. ¿Sí? Entonces vos deberías armar una matriz que tenga, vamos a hacerla más chica, vamos a hacerla también de 9. Así no nos complicamos la vida. Entonces, ¿cómo haces una matriz normalmente? Vos decís, yo tengo 9 familias, o sea, 9 posibles subproductos, o sea, tenés 1, 2, 3, 4, acá, y también tenés 9 marcas, contenedor, algo así tendrías vos de... Esta sería tu matriz de conteo, donde vos tenés el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, el 8, y me quedé 1 abajo. Ahí lo hago y tenés el 0, el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y me quedé 1 a la derecha. Soy un gil, pero bueno. Sí. Si yo te dijera que vos cuentes, ¿sí? Lo que yo quiero que haga es que vos coincidas, por ejemplo, que lo que vos tenés que coincidir es este valor con la columna, ¿sí? Y Ajá. este valor, por ejemplo, con esta fila. Entonces, cuando vos coincidiste en la intersección, si te fijas ahí en la intersección que tenés, ¿sí? Para la fila tal y la columna tal, si yo tomo estos valores, el 2 y el 0, sería esta celda. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Se entiende? Entonces, si yo digo que estos valores, ¿sí? En realidad estos valores, ¿sí? Es esta celda. Entonces vos tenés que hacer el acceso directo, o sea, vos decís, por eso vos decís la matriz, el registro punto familia, el registro punto marca. Vos estás accediendo directamente a este registro. Y a este registro vos le haces más igual a 1, entonces ahí va a valer 1. ¿Sí? Eso vale 1 ahora para vos. ¿Está? Ujú. Vas incrementando. Suponete que viene y tenés acá otra vez el 0 y el 2. El 2 y el 0, perdón. ¿Sí? El 2 y el 0. ¿Sí? Este 2 y el 0 es el mismo que tenés acá. ¿Sí? Si vos te fijas, cuando llegaste a este punto, ¿sí? Tenés la misma intersección. Tenés la misma Sí. intersección. Entonces, en ese sentido, acá ya no tenés 1, tenés 2. Entonces es por eso que pones acá un 2 y es por eso, perdón, es por eso que siempre vos acá lo terminas con el más igual 2. ¿Sí? Más igual 1, perdón. Ujú. Más igual 1. ¿Sí? Eso sería más igual 1. Siempre. ¿Está? Entonces, en la intersección, vos siempre haces el más igual 1. Entonces, vos tenés 1 y 2. ¿Por qué te decimos que hagas el acceso directo? Porque lo que queremos que entienda es que vos no tenés que hacer el barrido de izquierda a derecha y de arriba para abajo para ir incrementando el valor que tenés ahí, sino que vas a tener dos campos en el registro que te van a dar la intersección de fila y columna. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, cuando encontraste la intersección, cuando encontraste el punto de la matriz donde vos querés incrementar, la C más igual a 1. Y entonces, cada vez que encuentres la misma intersección, es que vas haciendo más 1, más 1, más 1, más 1. ¿Sí? O van a ser 2. Lo mismo sería si fuera de acumulación. En vez de ser más 1, vas a acumular el precio, por ejemplo. ¿Sí? Pero el concepto es el mismo. Aquello donde tengas vos la intersección, donde tengas la fila y la columna, vas a llegar al valor. Entonces no tenés que recorrer y decir, ok, acá está. Sino que decís, acá está. ¿Se nota la diferencia? Sí, sí, sí. Supónete en el 3 y el 1. ¿Sí? Sería acá. El 3 y el 1
sería este valor, esta celda que tenés acá. ¿Sí? Entonces, yo no tengo que recorrer toda esta fila hasta este punto para lo de eso. O sea, yo no tengo que venir y decir, recorro todo esto y recorro todo esto hasta este punto. Yo no tengo que recorrer todas las celdas amarillas para llegar al anaranjado. ¿Por qué? Porque los valores que están en naranja me dan cómo llegar ahí sin tener que hacer este barrido. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, cuando llegué a este punto, cuando yo tengo la entrada, digo, cuando yo digo, ok, yo llego, esto me da esta posición, esto me da esta posición, ¿sí? Básicamente lo que me está diciendo es que llego hasta donde voy llegando, hasta la celda donde tengo que contar. Y eso es la matriz de conteo. Y así lo voy acumulando. Después, para mostrar la matriz, sí, voy a hacer el barrido de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Porque tenés que mostrar toda la matriz. Pero para ir incrementando, vos necesitas saber cuáles son tus puntos de entrada. Conociendo los puntos de entrada, conociendo la celda, conoces el lugar. Y ya está. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Sí, ¿Se necesitaba entendió? que alguien me lo explique. Así de intentar deducirlo yo sola no iba a poder. Bueno, pero se O sea, entendió. ¿Se entendió? lo usé y llegué a los resultados que tenía que llegar, pero no sabía cómo estaba funcionando el asunto. Sí, se Ahora, entiende perfecto. listo. Estamos entonces. Muchas Con gracias. eso, no, por favor. Con esto me despido. Jorge, no sé si estás todavía. Acá estoy. Nos vemos mañana a la Nos tarde con vemos. las otras cariperas también a torturarlos. Y el resto que quedó nos vemos el jueves que viene. Chao, chao.